Buenas tardes amigos, bienvenidos a NFL Commentary en español. Soy su servidor Luis Arreola, les doy la más cordial bienvenida y vámonos a la patada de salida porque hay mucho que desempacar. Para empezar, pues aquí no para la violencia policíaca en contra de la población negra. El caso más reciente, el domingo pasado, fue en contra de este señor Jacob Blake, de 29 años, al que un policía le disparó 7 veces por la espalda cuando lo estaba sujetando por la camiseta para impedir que se subiera a su camioneta. 7 veces le disparó el policía. Esto sucedió en la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin. Kenosha es una ciudad que está en la orilla suroeste del lago Michigan y al sur de la ciudad de Milwaukee. Eh, y las protestas obviamente no se han hecho esperar, ¿verdad? El único y el primer equipo de un deporte profesional que protestó pública y abiertamente contra este tipo de injusticias fueron los Leones de Detroit. El día martes ellos suspendieron su práctica y hicieron pública su rechazo a este tipo de violencia en contra de la población negra y desde luego que de ahí se derivaron otras protestas en cadena, ¿verdad? La NBA boicoteó su partido, los equipos de la NBA empezaron a boicotear sus partidos. En el caso de los Milwaukee Bucks, su partido que tenían con Orlando Magic, lo boicotearon el quinto partido. El Thunder de Oklahoma contra los Rockets de Houston y los Trail Blazers de Portland contra los Lakers de Los Ángeles. Y de ahí se derivó la WNBA, que es la NBA de femenina. Pospusieron partidos. La Major League Baseball, que es las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos, suspendieron o pospusieron 7 partidos en protesta por este tipo de violencia que ya es intolerable y es indignante la manera en que la policía, cada vez que hacen un arresto, pues en vez de desescalar los conflictos siguiendo procedimientos, pues ya se les hace muy fácil sacar la pistola y dispararle a los posibles sospechosos. De manera que esperemos que este tipo de protestas ahora lleguen a otro nivel, porque se ha estado hablando de este tipo de violencia ya por años en contra de esta gente. De manera que ya es hora de que se tomen pasos más decisivos en contra de esto, ¿verdad? Aunque hay gentes que hablan nada más por hablar, como el caso del señor Bruce Arians, que es el entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, donde declaró que las protestas no sirven para nada. Entonces, nada más hay que decirle a este señor Arians, hay que enseñarle que las protestas tienen un objetivo. Ese objetivo es traer la conciencia pública hacia un conflicto. Y una vez que se establece esa conciencia pública en el conflicto, entonces se pueden empezar a articular mecanismos para que se lleven a cabo, en este caso, que son muy necesarias, reformas legislativas para terminar con este tipo de violencia que es intolerable ya, el grado a que han llegado, a que llega la policía, no solo en el estado de Wisconsin, sino en todo el país. De manera que, esas medidas, esas reformas legislativas son necesarias porque ya es grave el problema del racismo. Es un caso evidente de racismo donde los policías no siguen su procedimiento para desescalar tensiones, sino que recurren a las armas de inmediato. Entonces hay que decirle a este señor Arians que las protestas son para
para eso, para que haya conciencia pública de un conflicto y que empiecen entonces a activarse mecanismos que permitan llegar a la reforma legislativa, que en este caso es urgente, pero urgente. Y ahorita viene a colación lo del caso de los Redskins y de los Kansas City Chiefs, que la NFL está muy preocupado porque los Redskins tienen un nombre que es discriminatorio y etcétera, etcétera, y los Kansas City Chiefs ahora van a prohibir que los aficionados entren con penachos al estadio, lo que es extraordinariamente ridículo cuando se compara con lo que está sucediendo ahorita. La NFL debería dedicarse de una manera ordenada y organizada a tratar de llevar a cabo este cambio legislativo que es necesario, en vez de estarse preocupando ridículamente porque si el logo de los Redskins es ofensivo. Es ridículo que la NFL, para eso sí no interviene y pone muchas condiciones y muchas restricciones a los equipos para algo que es absolutamente ridículo, como el caso de los Redskins y de los Chiefs. Y a pesar de tener conocimiento de todas estas discriminaciones que sus mismos jugadores padecen día con día, no han hecho nada, pero eso sí, quieren que cambien el nombre porque es muy feo el de los Redskins, ¿verdad? Entonces, esto es el tipo de acciones que están tomando los equipos ahorita, y el ejemplo ya lo pusieron los Ravens de Baltimore. Esto es lo que debería estar haciendo la NFL en vez de estar haciendo esas cosas ridículas de los nombres y de los símbolos. Los Ravens ya pusieron el ejemplo. El día de ayer sacaron un desplegado donde están exigiéndole a Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado, que lleve al Senado una iniciativa de ley para modificaciones legislativas, para modificar las políticas de las policías en el país, no solo en el estado de Wisconsin. Ese es el tipo de acciones que deben llevarse a cabo de una manera organizada y sistemática. Y la NFL, la Asociación de Jugadores de la NFL, todos los equipos deben empezar a poner a su cuerpo de abogados a trabajar. ¿Y qué van a hacer sus cuerpos de abogados? Van a oficializar las exigencias al Congreso para que lleven a cabo estas reformas. Esta ley de reforma que está en el Congreso ahorita y para la cual Mitch McConnell no ha hecho absolutamente nada, se refiere a esas reformas a las políticas que usan los policías para detener a las personas. Pero los Ravens lo están haciendo de una manera organizada, y hay 3 puntos que le están exigiendo ahorita a Mitch McConnell que saque esa ley a votación para que se apruebe como ley. Y hay 3 puntos muy importantes. El primer punto es que sea obligatorio que todos los policías usen cámaras en el cuerpo. Número 2, que se prohíba la famosa llave del santo, que es intentar ahorcar a los detenidos para suprimirles el aire, para dominarlos. Que se prohíba eso, igual que ponerle las rodillas en el cuello a los detenidos, ¿verdad? Para someterlos. Y la tercera, que se menciona en el desplegado de los Ravens, es que las órdenes de cateo se prohíba una categoría que quiere decir orden de cateo sin necesidad de aviso. De manera que si la policía tiene una orden de cateo, si la autoriza un juez, esa orden de cateo sin aviso, la policía llega a tu casa y se mete a tu casa sin avisarte si pueden entrar o sin avisarte si van a entrar. Esas son las 3 áreas principales que están en esa iniciativa de ley y que los Ravens le están exigiendo a Mitch McConnell que saque a votación para que se hagan ley.
porque es evidente que no solo es eso lo que deben hacer las policías de todos los estados del país. Lo que deben hacer también es revisar los procedimientos que se les enseñan a los policías, porque no saben desescalar una tensión, no saben detener a un sospechoso, y lo primero que hacen es sacar la pistola y balacear a la gente. De manera que los Ravens están asumiendo esa postura. Lo único que les falta es que todos los equipos de la NFL y la Asociación de Jugadores, y si se unen a la NBA, a la MLB, a la MLS y a todas a la NCAA, que es el college, eh, para que sus cuerpos de abogados establezcan de una manera oficial y legal en la demanda al Congreso de que se lleven a cabo estas reformas legislativas, porque si no, esto va a ser un cuento de nunca acabar. ¿Por qué le interesa a la NFL? Me preguntarán ustedes, y a otras ligas. ¿Por qué deberían inmiscuirse en este tipo de pleitos legales y extradeportivos? Por una simple y sencilla razón. La respuesta es que más del 50% de sus jugadores son de la raza negra, y muchos de ellos ya han expresado su temor de salir a la calle, o de que sus familias anden en la calle y se enfrenten a un policía que no sabe hacer su trabajo. De manera que esa es la razón por la cual ahora los equipos, la NFL y otras ligas de otros deportes, creo que deben politizarse y meterse en esta lucha legal, porque de lo contrario, pues nunca nadie va a hacer nada. Siempre, como ya es costumbre, cada rato sabemos de que ahora mataron a este señor, ahora mataron a esta señora, etcétera, etcétera, y va a ser un cuento de nunca acabar. Esto obviamente es racismo puro y auténtico. No es una cuestión de procedimiento, porque se nota que es la única salida en que encuentran los policías que tienen este racismo en contra de la gente negra. Entonces, para empezar, va a tener que haber reformas legislativas y de procedimiento para que las policías no solo implementen esos procedimientos, sino que además castiguen a los que no los cumplan, ¿verdad? Y en todo este problema grave, yo me pregunto ahorita en este momento, ¿dónde está Roger Goodell? Me refiero a la NFL, porque ese es el tema que yo toco. ¿Dónde está Roger Goodell, que es el comisionado? Brilla por su ausencia. Siempre se hace ojo de hormiga en este tipo de conflictos, y me imagino que espera a ver qué hacen los demás para él actuar. No se ha manifestado, no ha llevado a cabo ninguna acción, y es su obligación que debería sentarse con todos los dueños de los equipos a platicar de esto y de las acciones legales y oficiales que deben tomar para proteger a sus jugadores y proteger a la raza negra en general, no nada más a los jugadores. Entonces, pero como siempre, pues este señor se desaparece. Para él no pasa nada, él se esconde porque no sabe qué hacer, esa es la verdad. No sabe qué hacer. Entonces, ya que todas las aguas tomen su curso, entonces va a salir a hacer una declaración fabulosa de que él siempre ha estado en favor de los jugadores y que él no sabía, como en el caso de Colin Kaepernick. Pero evidentemente no está haciendo su trabajo, porque ya era hora de que estuviera, a partir del lunes ya era para que se estuviera sentando con todos los dueños del equipo, de los equipos de la NFL, para tomar acción. Pero bueno, Roger Goodell siempre se ha manejado así. Él no sabe qué hacer en un conflicto, no sabe qué políticas tomar, no sabe qué decisiones tomar. Entonces es como si no existiera Roger Goodell. Y vuelvo a repetir, los Ravens ya pusieron el ejemplo de una manera clara y concreta y concisa, decir, esto es lo que queremos, y queremos que el Senado actúe para que esta iniciativa de ley se haga ley.
Entonces, está complicada la situación. Ya muchos equipos también de la NFL están no suspendiendo, sino posponiendo o cancelando una que otra práctica a manera de ejercer presión a las autoridades para que se haga algo. Y esperemos que estas protestas, que sí sirven de algo, contrario a lo que dice este señor Bruce Arians, eh, lleven a articular esos mecanismos para que se lleven a cabo las reformas legislativas que tanta falta hacen, porque es de verdad alarmante ya el grado de violencia que la policía tiene contra esta gente, es verdaderamente alarmante. Entonces, esperemos que esto tome su curso como debe de ser, que se resuelvan este tipo de situaciones. Ya estamos a pocos días de que inicie la NFL y esperemos que tengamos una temporada agradable, sin tanto sobresalto. Por si fuera poco, como si el COVID-19 no fuera suficiente, pues ahora tenemos esto, ¿verdad? Pero hay buenas noticias en cuanto al COVID-19. Parece que de las medidas que se han tomado de distanciamiento social, etcétera, etcétera, han tenido efecto, porque del 12 al 20 de agosto no ha habido casos reportados de COVID-19 positivos en la NFL. Ha habido 77 falsos positivos que han resultado ser eso, precisamente falsos. ¿Por qué? Porque los sistemas, las pruebas que se está haciendo del COVID son hechas sobre las rodillas realmente a urgencia, y están tratando de hacerlas funcionar. Pero por ese lado, pues hay un poco más de tranquilidad en cuanto a que todas las medidas que se están tomando, pues parece que empiezan a dar un poco de resultado. Este, y vámonos al siguiente punto que quiero tocar, es el de Colin Kaepernick, que ya mencioné. Ya me va a empezar la temporada y todavía no hay ni un equipo que ayude a este muchacho a tener un trabajo como quarterback, que es un buen quarterback. Esto es lo que debería estar haciendo Roger Goodell en vez de esconderse, tratar de encontrarle un trabajo a este muchacho que fue el que inició estos movimientos precisamente, y todo mundo lo desechó, ¿verdad? Y lo ignoró, y ahora hay que preguntarle a estos señores si Colin Kaepernick tenía razón o no. Entonces, creo que se merece que lo contraten, y esto es parte del trabajo de Roger Goodell, que debería estar hablando con todos los equipos para que le den trabajo a este muchacho y que lo ayuden, porque no es justo que lo hayan relegado, no es justo que no tenga trabajo. Ahora sí me extendí un poquito, pero quería yo platicarles de esto. Nada más quiero tocar otro punto importante. Hablando ya concretamente del deporte del fútbol, quiero hablar de la división norte de la Conferencia Americana, donde están los Ravens, los Steelers, los Browns y los Bengals. Los Ravens terminaron con 14 ganados y 2 perdidos la temporada pasada, un promedio de 8.75. Los Steelers terminaron 8 ganados y 8 perdidos, promedio de 15, un porcentaje de 500, perdón. Los Cleveland Browns 6-10, 6 ganados, 10 perdidos. Y los Bengals de Cincinnati 2 ganados y 14 perdidos, con un porcentaje de 125. Entonces, va a ser interesante. Quería mencionarlo porque es interesante ver cómo va a funcionar, qué rendimiento va a tener Ben Roethlisberger, que es el quarterback de los Steelers. Viene de una lesión de codo sin contacto durante la temporada pasada, donde estuvo casi toda la temporada fuera. Tuvo una lesión en su codo, en el codo de su brazo de lanzar. Entonces va a ser interesante ver cómo se va a desenvolver, cómo está su brazo de lanzar, porque evidentemente pues va a ser el quarterback abridor. Entonces hay que ver cómo va a funcionar después de estar casi toda la temporada fuera.
Hay que observar su movilidad. Es un hombre que ya tiene 38 años, es alto, es pesadón. Entonces, viniendo de esa lesión, de esa cirugía que tuvo en el codo, va a ver cómo se desarrolla. Lo quería yo mencionar por lo siguiente: los Steelers terminaron 8-8. Si el quarterback desarrolla como se espera su juego, es posible que entren ya a la pelea para dominar la división, porque ahorita los que están dominando la división son, a ojos claros, los Ravens de Baltimore. Va a ser interesante ver ese duelo de un quarterback experimentado que ya tiene dos Super Bowls en su haber, que es Ben Roethlisberger, y Lamar Jackson, que es un quarterback joven, pero que tiene unas habilidades extraordinarias. Vamos a ver cómo se compiten durante este campeonato. Los Browns pueden dar la sorpresa, todavía los veo un poco verdes para eso. Baker Mayfield es un buen quarterback, está creciendo, está aprendiendo, y tal vez les empiece a pisar un poquito los talones a los Steelers. Y por último, en último lugar, con el peor récord de la temporada pasada, son los Bengalíes de Cincinnati, que tienen 2 ganados y 14 perdidos la temporada pasada. Lo que los ayuda ahora es que traen un quarterback que viene de LSU, que es un extraordinario equipo de college, y tienen en esta selección en el draft a Joe Burrow, que es un extraordinario jugador, es muy buen quarterback, es también bastante alto y bastante pesadón. Entonces, pero se le han visto muy buenas cosas en la posición, de manera que los bengalíes van a tener un poco más de trabajo para amenazar a los Steelers o a los Ravens, pero ahí está la lucha, va a estar entre los Ravens y los Steelers, con el regreso de Ben Roethlisberger a la posición, y hay que ver cómo va a funcionar en su desempeño después de venir de la cirugía de codo. Y entonces con eso me despido, mis amigos. Les quiero dar las gracias por seguirme. Por favor, si se les hacen interesantes mis comentarios, les agradezco los likes, suscríbanse, corran la voz, y y esperemos que ya llegue la temporada. Les agradezco el haberme acompañado. Les recuerdo, mi nombre es Luis Arreola, y recuerden que toda defensiva es vulnerable y toda ofensiva es defendible. Que tengan muy buen fin de semana, amigos. Hasta luego.